días, muy buenas tardes, buenas noches. Es un placer formar parte del equipo de Negocios Televisión en una nueva temporada del cierre de Wall Street. Y nos vemos para la nueva temporada de El cierre de Wall Street con Gabriel Montalvo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Otra vez cierre de Wall Street. Les saludo a todos. Bueno, vaya día que estamos teniendo, que hemos tenido al menos desde el comienzo de la sesión. Lo vamos a ir viendo un poco en detalle. Quiero nuevamente refrescar algunos datos que un par de programas atrás, o sea, antes de ayer mismo en la pequeña intervención que pude hacer antes de la decisión de la Reserva Federal con el maestro José Antonio Wisner sobre lo que podía pasar con los mercados, el oro, etcétera. Pero bien, independientemente de lo que se habló y de lo que se hizo, quiero saludar también a toda la audiencia siempre por estar ahí. Ustedes saben, ahora hago un pequeño monólogo, muestro algo de información y posteriormente ya procedo a hacer los análisis o lo que creo que pueda pasar con los diferentes precios de cotización como es habitual en el programa, y ya a lo que ustedes pregunten en el chat intentaré responder a todos los posibles y espero que sea de ayuda sobre todo, ¿ok? Aquellos que tanto nos gusta del programa o no les gusta mi persona o algo, les pido disculpas, no llueve igual para todos, ¿verdad? Pero a veces, ¿cómo es que se dice? Calladitos están más guapos, porque efectivamente hubo mucha risa, hubo mucha burla con el tema de que si el oro, yo decía que el oro estaba a punto de tener una corrección importante. Después hablaremos, creo que tuvo algo hoy, dicen por ahí. En el caso de Bitcoin también ha sucedido, luego hablaremos de Bitcoin también. Pero hay varios, vamos a decir, hay varios autores detrás de todo esto que ha sucedido. Tanto por el lado de Bitcoin, vamos a hablar algo muy interesante de Bitcoin, que ojalá luego lo puedan ver en un bloque aparte aquí desde Negocios Televisión. Vamos a hablar del trading de alta frecuencia también, que es parte de la temática dentro de la academia de Negocios Televisión también, que en su día le dediqué 2 capítulos enteros, a solamente 3, 4 de hecho, al tema del trading de alta frecuencia. Y si no lo saben, High Frequency Trading es algo que pueden encontrar probablemente en las redes sociales. Pero vamos a proyectar lo siguiente, porque quiero hacer un poquito de volver un poquito atrás, a ver si los compañeros ya proyectan la imagen. Es importante, muchas gracias. Yo les hablaba de un pico de volatilidad para el oro que no era tan usual y que estaba ocurriendo apenas un par de días atrás. O sea, que había un fuerte posicionamiento, este es el VIX, en la raya azul, frente a lo que era el precio de cotización del oro, y que algo se estaba esperando a nivel de corrección muy importante. Hoy hemos visto dicha corrección. Algunos hablan que caímos un 4%. Yo creo que no han sabido medir realmente la profundidad de la corrección. Vamos a ver quién movió primero para la corrección, quién fue el detonante, quién lo hizo minutos antes que el propio oro y que nadie vio esa señal. Veremos un patrón de comportamiento que está sucediendo en la apertura de Wall Street, sobre todo para Bitcoin, etcétera. Hoy creo que van a haber un par de temas interesantes. También les comentaba lo que había pasado con la plata. Hay unos ratios que van desde oro y plata, que aproximadamente cuando este ratio se sitúa por debajo del 40%, aproximadamente cuando sale mucho dinero de la plata y entra en el oro. Cuando se llega a 60-80, sale mucho dinero del oro y entra en la plata. También les expliqué justo antes de ayer, en el programa del cierre, lo que había subido el platino, la plata, frente a lo que había subido el oro también en cuestión. Y les comenté de este posicionamiento que había, récord absoluto en los últimos años, de un posicionamiento que se había detectado en el volumen de las opciones para la plata. Y claramente eran opciones bajistas. Advertí que algo inminente podía venir. Ayer, con el tema de la Reserva Federal, todo el mundo esperaba subidas, que de hecho sí hubieron, no lo voy a negar, subidas para los metales, etcétera, esto, lo otro. Se calcula aproximadamente que en el día de hoy habían sido liquidados, en el caso del oro, aproximadamente unos 80.000 a 120.000 traders. Y en el caso de la plata habían sido, no hay datos oficiales, es muy difícil encontrar
cifras oficiales, pese a que lo intenté desde la inteligencia artificial y todo, y no he logrado dar con un dato. Hasta la propia inteligencia artificial dice, no hay un dato público de esto, hay calculaciones de diferentes fuentes, pero se calcula también que en La Plata aproximadamente unos 200.000, 250.000 clientes fueron liquidados en el día de hoy con altos apalancamientos, y por supuesto en el posicionamiento de criptos es igual lo que ha sucedido en el día de hoy. Vamos a ver aquí, porque hubo un detonante justo en la apertura del mercado norteamericano, donde todos los metales desplomaron casi al unísono, en la propia apertura. Duró aproximadamente una hora este slam, que se le suele decir, y que está siendo una especie de patrón en los últimos tiempos. Luego vamos a analizar exactamente. Y también vamos a ver otra cosa. Esto es lo que ha caído, lo que había perdido desde el comienzo, aunque el comienzo de la caída ocurrió un poco antes, ya venía también con el tema de los futuros, como vemos allí en el oro, perdón, por el horario de cotización. Pero hoy se habían perdido, cifras norteamericanas, 2.5 trillones de dólares hasta lo que fue el mínimo de la caída. Equivalen cifras europeas a 2.5 billones de dólares. Aproximadamente se calcula que todo el mercado cripto junto, la misma valorización y la que llegó a perder en el día de hoy. Hoy estuve investigando también porque he hecho un par de anuncios, ayer mismo con Business y creo que en el otro programa también, sobre un problema que ya se está haciendo eco, fuentes oficiales y sobre todo páginas serias como lo que a ustedes les gusta, y no tanto escucharme a mí de pronto, donde habla que realmente el problema del delivery físico para el tema de oro y plata está siendo un problema. El ratio de la plata en este momento en lo que es papel frente al físico es de más de 300-1. Y en el oro es cierto que es inferior, está en torno a los 45-50-1. No hay obligación en un contrato de futuro de entregar el físico. Esto también el mercado lo tiene cubierto. Se puede compensar mediante pagos en efectivos equivalentes a lo que sería el subyacente, en este caso el metal físico. Por lo tanto, hay, vamos a decir así, que no exista el oro físico para ser entregado a aquellos que mantengan los contratos long hasta el vencimiento, hasta el rollover y tengan derecho de tenerlo, no implica que pueda ocurrir de esta forma, sino de que pueden compensarlo con dinero. El problema es si van a querer o no, pero en la plata sí es mucho más agudo el problema, porque la plata en este momento representa en derivados financieros aproximadamente una media de 300-1 la relación entre la plata física para ser entregada o que hubiera para ser entregada a los vencimientos y lo que se está operando en papel o en mercado o en derivados. Significa de que aquí no solamente se ha impreso siempre dólares de forma descomunal por parte de la Fed, también se imprime, por decir, darle algún término, en los derivados financieros muchísimo, muchísimo dinero. Por eso, algo así como lo que ha sucedido hoy es algo que ha dolido y mucho. Y ahora les voy a comentar algo sobre que en las redes sociales abunda. Yo en su momento hablé de la importancia del trading de alta frecuencia, durante muchos años llevo hablando de esto, que no es un tema tan común en la gente. Recuerden que son empresas que mueven volúmenes bestiales y tenemos a una en especial, nuestra amiga Jane Street, que es una de las operadoras más grandes del mundo de trading de alta frecuencia con sus algoritmos y que ya en su momento tuvo también problemas porque tuvo una multa también en aquel momento por una supuesta manipulación mediante trading de alta frecuencia para lo que fue Terra Luna, no sé si lo recuerdan, ya llovió un poco desde aquel entonces, pero hay un patrón de comportamiento que mucha gente institucionales saben y ocurre justo en la apertura norteamericana y que se le denomina ya como lo que es el slam que ocurre con Bitcoin sobre todo, con las criptos sobre todo, y que está ocurriendo aproximadamente el 60% de las veces en los últimos 2 meses, casi 3 meses en el horario de apertura. Me acaban de decir, vamos rápidamente a nuestra compañera Valeria, que tiene una última hora para ustedes.
Sí, Gabriel, así es. Estamos conociendo en estos mismos momentos que Elon Musk parece que está discutiendo con SpaceX y xAI una fusión antes de la oferta pública planeada. Según acabamos de conocer, SpaceX y xAI, ambas pertenecientes al hombre más rico del mundo, el que están viendo en pantalla, Elon Musk, están discutiendo actualmente una posible fusión. Y de concretarse dicha fusión, los cohetes de Musk, los satélites de Starlink y la plataforma de redes sociales X, junto al chatbot de inteligencia artificial Grok, se unirían en toda una sola entidad, según han informado las fuentes de Reuters. Las conversaciones se producen justo antes de este esperado debut público de SpaceX. Ya sabes, están discutiendo salir a bolsa o no, y de momento la fuente también ha detallado, además, que según el acuerdo propuesto, las acciones de xAI se intercambiarían por las acciones de SpaceX. Pues parece que una nueva fusión. Gabriel, te devuelvo la palabra. Gracias, Valeria. A ver, rápidamente, y es muy importante esto que acaban de comentar sobre Elon Musk, porque es una movida de ficha muy importante para lo que va a ser esa salida a bolsa precisamente. De hecho, estaba leyendo días atrás que se calcula que podría estar en torno a la IPO, en torno, el Initial Powering Offer, Public Offer, perdón, que significa la sigla, o sea, una salida a bolsa. Se calcula que podría llegar al trillón de dólares, cifras americanas, billón de dólares, la más grande jamás registrada, de hecho, de golpe así, y es por eso que está haciendo esta unificación empresarial, porque va a atacar todos los frentes y eso permitirá que ese value de salida sea probablemente realista. De ahí esta movida de ficha estratégica que creo que, bueno, Elon Musk hasta ahora ha demostrado a lo largo del tiempo no solamente ser un genio, sino también realmente un estratega respecto a lo que es cuando monta sus empresas y sobre todo cuando las une. Así que es altamente probable que vaya a ser una de las salidas a bolsa que quedarán para el registro de la historia en las próximas décadas también de lo que va a suceder. Independientemente de eso, volvemos a lo que les estaba comentando de Jane Street, porque creo que es importante. Esto es algo que está ocurriendo, un patrón. Efectivamente, aquí es un extracto que le saco para todos ustedes porque lo consulté con la inteligencia artificial, ya que es algo recurrente, siempre lo estoy teniendo en cuenta, y es una especie de movimiento bajista que se registra, sobre todo en las criptos, en el momento de la apertura de Estados Unidos, y está ocurriendo aproximadamente en el 60% de las veces. Se habla de que más también, y está ocurriendo porque parece de que tiran el precio de cotización de Bitcoin para luego generar nueva liquidez y hacer un pompeo o un pump de nuevo después de un dump, ¿no? Como se le suele decir. Y esto es algo muy interesante porque poco se habla de esto, poco se habla de la fuerza que tienen los algoritmos de trading de alta frecuencia. Jane Street es una de las protagonistas a nivel mundial en el top 3 mediante la operativa de ETFs y el trading de alta frecuencia. Recuerden que cuando nosotros pestañamos o parpadeamos, que son aproximadamente unos 30-37 milisegundos que tardamos en hacerlo, empresas como esta han ejecutado miles y miles de órdenes, compras y ventas, ventas y compras simultáneamente. Repito, en la Academia de Negocios Televisión van a encontrar en detalle cómo funciona y lo que se llega a pagar cada metro y centímetro de cableado con tal de estar lo más cerca posible de lo que es el servidor, etcétera, para el trading de alta frecuencia. Es un tema que probablemente les vaya a apasionar y hay un libro que habla de ello también que se llama Flash Boys y es el único y el mejor libro que he podido leer de traders de Goldman Sachs hablando de cómo funciona realmente el trading de alta frecuencia y lo que significa para todos nosotros en los precios de cotización, la volatilidad, etcétera, y en la influencia de los vencimientos de las opciones diarias también, las cero OT que se le dominan, sí, bueno, esas que hablaba también ayer de ese vencimiento. Vamos ahora a los gráficos y quiero mostrarles algo de quién empezó esto, quién arrancó con esta corrección. En algunos lugares se habla de que hoy caímos un 4, un 5, no, señoras y señores, fue mucho más lo que caímos desde los máximos que se marcó en la plata o en el oro hasta los mínimos que se marcaron también. Fue mucho más el porcentaje, de lo contrario, esa pérdida de capitalización que acabo de mostrarles antes no hubiera ocurrido. Vamos a ver en detalle absoluto, primero a qué hora fue. Aquí tenemos el top de lo que fue la plata en el día de hoy.
Aquí lo vamos a ver en gráfico de 1 minuto. Y aproximadamente esto fue a las 3:19 o 9:19 AM de hora este Estados Unidos, 3:19 Europa Central. Saben que en Europa abre 3:30 Wall Street, donde se marca el absoluto máximo para la plata de 121,69 aproximadamente. Hasta que exactamente una hora más tarde, bueno, una hora y pocos minutos más, y 10 aproximadamente, se toca este mínimo de 106,96. Vamos a ver qué medida tuvo esto en porcentaje. De hecho, leo en algunos foros o redes sociales cuando hablan de pips y que no saben utilizar la palabra pips todavía. Un segundo, porque lo tengo que volver a acomodar para que se vea bien, a ver si puedo ahora. La caída fue mucho más de ese 4 o 5% que por ahí pulula como información. No lo logro ver bien, pero más o menos por aquí creo que fue. Sí, fue un 12,80% la caída para esos 15,63 dólares o 156.399 pips. Recuerden que un pip, también está en la academia en el tema de Forex, un pip representa, es una medida de Forex, única y exclusivamente de Forex. Repito, el pip o el pipo es una medida de Forex. Va al cuarto lugar después de la coma. Por lo tanto, cuando hablamos de una caída de 15 dólares en algo que cotiza con, por ejemplo, 2 lugares a la derecha de la coma, se multiplica por 100. O sea que aquí equivale la caída a 156.399 aprox pips y no 15.600 como a veces dicen o cifras así. Hay que saber leer e interpretar la nomenclatura de los movimientos de los precios. El tick no tiene nada que ver tampoco, es otra cosa. En un segundo de cotización pueden haber miles de ticks. Cada tick es un cruce dentro de un segundo, una orden que ha sido cruzada. Pero bueno, esto es otra historia. Tenemos repito, faltando 11 minutos para la apertura Wall Street, cuando la plata empieza con la corrección, para que luego venga nuestro amigo el oro y comience dicha corrección. Vamos a verlo primero a qué hora fue. Rápidamente. Comienza dicha corrección el oro. Aquí. A las 15:29, 15:28, hora europea, o sea, 9:28, 9:29, 10 minutos más tarde de lo que la plata empieza a lanzar esa masiva venta o se empiezan a liquidar todos los movimientos. Y aquí vemos la corrección del oro rápidamente, aproximadamente 5.108, que fue lo que llegó a caer. Un segundo, aquí fue. Y cayó un 8,20%, 45.600 pips aproximadamente, la friolera de 456 dólares con algo, fue la caída desde los máximos a los mínimos que venía marcando el oro. Recordemos que marcó también en la madrugada niveles de 625 aproximadamente, aquí lo podemos ver. O no me acuerdo cuál fue un máximo absoluto que tuvo, 596, creo que fue un poco atrás. Aquí lo vemos, creo, sí. 602 en el caso del oro, llegó a marcar donde todo el mundo entraba largo. Yo dije y advertí de ese problema que iba a haber. Algunos decían, Gabriel, el que traza muchas líneas, por algo lo hago y por algo advierto. Solo espero a veces que realmente sean objetivos a la hora de tomar vuestras decisiones e interpretar de la mejor forma, que yo intento con ustedes compartir estos análisis, por supuesto, ¿no? Por eso aquellos de Sancho, déjales que ladren. Pero bueno, independientemente de estos 5.323, vamos ahora a ver Bitcoin, porque también la caída de Bitcoin hoy arranca justo en estos horarios. Aquí lo tenemos, 15:22. Aquí arrancan los algoritmos famosos de las 3:30, o sea, de la tarde, la apertura de Wall Street. Le llevan aproximadamente hasta las 4:30, esa primera hora que yo les hablaba antes del caso de Jane Street. De hecho, ya aparecía en redes, se acerca el movimiento de las 10 de la mañana, porque suele ser en torno a las 10 de la mañana. A veces se adelanta, a veces se atrasa, pero 10 de la mañana, hora New York, eso sería traducido 4 de la tarde, hora Madrid, España, Europa Central, aproximadamente, que empieza este movimiento. Yo estuve comentando todos estos días que hay una gran zona de acumulación para lo que es Bitcoin
Sigo manteniendo esto, toda esta barrida, todo lo que ha ocurrido en el día de hoy para el caso de Bitcoin. Hoy me escribían y me decían, Gabriel, hablaste en el cierre del cierre y apertura en diario de la pérdida del soporte para que sea válido la invalidación de este movimiento que digo. Y lo sigo manteniendo. Estamos en una sobreventa muy importante para Bitcoin en este momento, 83.809, y mientras no pierda esta zona de 83.000, esto que está entre esta línea azul y estos tres importantes FIBOs que vienen algunos de corto plazo y medio plazo que tengo trazados, mientras esta no suceda, que se pierda en cierre y apertura diario puede esto significar una zona importante de rebote que vengo insistiendo a 95, a 100 y algo más también. Así que lo voy a trazar con una línea ahora, sobre todo una nueva señal que se activa en los 84.250 aproximadamente, para ir más cómodos, y que directamente nos va a llevar a estos posibles 94.000 sin que se pierda para ello estos 83.000 que no deben suceder. Así que, amiguitos que no les gustan mis líneas, aquí para ustedes 2 platos de sopa. Ok, quien no quiera sopa, como Mafalda, 2 platos. Rápidamente, un genio Kino, por cierto. Vamos a ver ahora, el oro ya lo vimos, la plata ya lo vimos, vamos a ver qué está sucediendo. Me preguntaban por Ethereum también, perdón. Ethereum, mismo nivel parecido a lo de Bitcoin. En este momento la tenemos en 2.775 y hay un soporte muy importante en los 2.730. De no perderse ese soporte, repito, de no perderse esos 2.730 para Ethereum. Aquí está el primer objetivo alcista, 3.220, 3.230. Hay otro en 3.400 para Ethereum también. Por lo tanto, tenemos de momento bastante cerca la zona del soporte y ya sabemos que de haber un rebote, los rebotes ocurren cerca de los soportes y no tan lejanos a ellos. Voy a trazar esto porque es relevante e importante sobre todo, y es un soporte para nuestro gran amigo este oscilador que tanto ayuda, que es el RSI, donde vemos aquí que en este momento los mínimos del RSI comparten el mismo nivel de soporte. A su vez también para el MACD, un indicador muy importante que quien lo sabe utilizar realmente podrá ver cosas maravillosas, y lo estamos viendo que se está acercando mucho también al último mínimo del 20 de enero. Por lo tanto, tenerlo en cuenta. Las tendencias de los indicadores y osciladores, señoras y señores, si no lo sabían, traders y no traders también se pueden analizar mediante divergencias, mediante tendencias, etcétera. Todo es analizable. Vamos a ir ahora al euro dólar. Hay una gran, ¿se acuerdan de esta línea negra? Esta línea roja, perdón. Esta línea roja viene de un gráfico semanal de muchos años del eurodólar. Significa un nivel importantísimo para tanto cuando se pierde como cuando se supera. Es una especie de imán y que puede catapultar o realmente dejar como techo durante mucho tiempo a un precio de cotización, una línea sobre todo tan importante, sabiendo que en los últimos 15 años, tal vez 20, llevo 25 en esto, en semanal el eurodólar siempre ha marcado un canal que ha sido bajista ya desde el 1,48 y pico aproximadamente, que llegó a estar en su momento en sus zonas de máximos absolutos también. Por lo que, mucha atención con lo que ha hecho el eurodólar. Ha superado el 1,20, barriendo a muchos cortos. Europa ya se manifestó y dijo, esto no gusta, un nivel así, 1,2087 fue lo que marcó de máximo. Lo que hizo el oro hoy, lo que hizo la plata hoy, lo que anuncié que iban a hacer, voy a esperar porque va a pasar lo mismo con el eurodólar. Se viene una corrección de nuevo del eurodólar para que vuelva a entrar en este canal. Aquí lo vamos a ver, lo voy a ampliar, lo pasé a diario ahora. Por lo que una nueva gran resistencia que creo que va a ser bastante infranqueable es esta de aquí, el 1,2096. Precio actual, 1,1959, casi 1,1960. Me da igual que pueda subir un poco, pero aquí va a volver a entrar, aquí, al 1,1740 aproximadamente, es el objetivo del euro dólar. Y ahí lo dejo. Lamento que haya más líneas, pero es la única forma de justificar lo que en el pasado dije también. Libra dólar. ¿Se acuerdan que les dije la libra dólar?
que a medida que se acercara a esta zona de control, a esta, perdón, esto no era lo que quería hacer, es esta la que quiero mover con ustedes en directo, que a medida que se acercara a esta zona de control, el precio iba a sufrir un rechazo bajista. No solamente veo que está haciendo así, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a ratificar, y en este caso, la resistencia para el movimiento bajista de la libra dólar, que veo que puede ser altamente probable, está en el 1,40 clavados. Actual, 1,3797. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra amiga libra dólar? 1,2725 aproximadamente, pasando por un posible freno en 1,3290, 1,33 y el otro en el 1,28. Esto no va a ocurrir mañana ni pasado, puede ocurrir más tarde. Recuerden que les dije antes que hoy Trump habla al cierre, después, media hora del cierre de Wall Street, con futuros aún abiertos, con cripto funcionando, con Forex, con oro y con plata, pero la mayoría de retails fuera del mercado de Wall Street, nuestro amigo Trump hoy tiene una conferencia de prensa que tiene planeada aproximadamente a las 4:30 de la tarde, hora este norteamericana, 10:30 de la noche, media hora después del cierre de los mercados para Europa Central. Muchísima volatilidad se puede esperar porque no se sabe aún cuáles son los temas, se especulan con todo tipo de temas, que si Irán, que si el shutdown del gobierno, que si esto, que si lo otro, pero donde se le ocurra hablar del dólar, del anuncio de quién va a presentar la semana que viene como candidato para la FED, etcétera, etcétera, puede haber nuevamente fuerte volatilidad en metales, en criptos y por supuesto en el dólar. Ayer con lo de Wall Street y con el tema de las tasas, yo estaba escuchando a todo el mundo, todos los tertulianos, a todos, hablaban de que el oro lo iba a disparar, de que Wall Street no iba a parar de subir, etcétera, etcétera. Creo que fui uno de los pocos o el único que dije, creo que no. Y de momento las pruebas me remito de lo que está sucediendo. Atención al dólar yen. Hay un hueco de domingo, los que me conocen lo saben, los huecos en Forex abiertos de domingo a lunes se cierran todos. Así que mucho cuidado. Ahora 153,05. Soporte para el dólar yen. Todos los movimientos que pronostiqué en el pasado, tanto para lo que eran las caídas del dólar yen como las posibles subidas, de momento se han estado cumpliendo. Y aquí viene de nuevo esta última, actualizada, hoy, 29 de enero. Soporte del dólar yen, lo tenemos aquí, en esta zona, 151,70, 151,75. Actual, 153. ¿A dónde va a llevar el movimiento aproximadamente? Por supuesto, o como mínimo, en mi caso digo, la zona de 155,70. Para luego un pequeño retroceso hasta el 154, 154,40 y nuevamente intentar, testear los 158. Yo creo que muchos están esperando justo lo contrario por aquellos rumores del fin de semana del Banco Central de Japón, pero también ayer, justo en la previa de la Reserva Federal, le comentaba al maestro Wissner sobre lo que me recordaba esto de enero de 2015 a las declaraciones del Banco Central Suizo que hizo en aquel entonces frente al franco suizo y el euro, y lo que pasó posteriormente que llevó a quiebras de entidades financieras. Por lo tanto, es altamente probable, y como casi siempre, que los traders van a donde grandes quieren que vayan, más no a donde deberían ir. En pocas palabras, como el trilero de la pelotita con la mano, ¿dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Y no logran ver el truco por estar pendientes de sus manos y no ver lo que sucede detrás. Muchas veces, con determinadas noticias, justo se busca esa interpretación. Son verdaderos maestros. Buscan que la gente reaccione de una forma por la forma en que se expresa la noticia, no tanto el contenido, sino como se dice, en alemán se dice, the Ton macht die Musik, significa el tono hace la música. Aquí no va de lo que hay detrás del mensaje, es cómo se transmite y cómo la mayoría en este momento creo que les va a agarrar con el pie torcido si esperan aún una protección mayor para el yen y una depreciación mayor para el dólar, como explicaba ayer también en la previa de la Reserva Federal. Sigo insistiendo de que a la larga, y ya lo dijo hoy Warren Buffett, que era un disparate lo del weak dólar. Lo dijo Buffett un día después de lo que lo dije yo y tal vez una semana después de lo que lo vengo diciendo. El dólar norteamericano es parte del gran proyecto Make America Great Again de Trump, aunque
Viene con astucia algunos comentarios que hace, pero por supuesto que colocamiento de deuda americana y que la divisa más utilizada en el mundo fuera de Estados Unidos sea el dólar norteamericano, no puede perder valor. El resto están todas burbujeadas. No podemos comparar países en desarrollo con monedas que ni de cerca se acercan a lo que es Estados Unidos, que mantengan una fortaleza frente al dólar. Es totalmente artificial todo esto y va a ser rectificado. Acuérdense de mis palabras. 6.940, nivel clave para el Standard & Poor's. Yo comentaba ayer también rápidamente, aquí lo vemos en diario, vamos a verlo en horario, que como suelo analizar sobre todo últimamente los gráficos, al menos en esta nueva temporada del cierre de Wall Street. A ver si se actualiza. Aquí lo tengo actualizado rápidamente. Perfecto, se llegó a los 7.000, todo perfecto, todos felices, y llegamos a marcar un mínimo de 6.870. Cuidado con esta zona de control, vuelvo a repetir, y aquí les voy a poner la resistencia. Aquí. Esta es la resistencia que tiene en este momento el Standard & Poor's. 6.965 aproximadamente. ¿Qué creo que va a suceder con el Standard & Poor's? Da igual si sube un poquito más, pero dudo que vaya a superar la resistencia. La zona de control le va a catapultar hacia la siguiente, que es esta de aquí. 6.810, 6.800. Nasdaq, el que no iba a caer. 400 puntos de caída de momento, recortando. Pero atención, que la caída fue mucho mayor en el día de hoy. La podemos medir rápidamente. ¿Cuánto fue la caída desde la apertura? Esto fue aquí. Bueno, desde máximo podríamos también, pero vamos a medirlo desde la apertura para que después nos digan que... La caída hoy había sido de aproximadamente, aquí lo tengo, 700 puntos para lo que es el Nasdaq. Casi nada, ¿no? Que si fue por Tesla, etcétera. Me informan los compañeros, volvemos a Valeria nuevamente, que tiene un último minuto para ustedes, una última hora. Sí, Gabriel, acabamos de conocer el último mensaje por parte del presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky acaba de hacer una declaración importante sobre la posibilidad de proporcionar la ayuda y la seguridad a Kiev y a otras ciudades ucranianas. Zelensky acaba de hablar con el presidente estadounidense, Donald Trump, y dicen que están hablando principalmente del suministro de energía. Dice que es fundamental para la vida, sobre todo en esta época de invierno. Dice que valoran todos los esfuerzos con sus socios y con sus aliados hasta ahora y que quieren ayudarles para proteger millones de vidas en el pueblo ucraniano. Agradece al presidente Donald Trump y a los equipos que han discutido esto en los Emiratos Árabes Unidos. Esperan además que se implementen estos acuerdos y que se lleven a cabo las medidas para una posible desescalada del conflicto y hacer fin ya a la guerra entre Rusia y Ucrania. Este es el último mensaje que compartía el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en redes sociales. Nosotros hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con más información con Gabriel Montalto. Tras la captura de Nicolás Maduro, Venezuela entra en un momento inédito. El poder recae en Delcy Rodríguez, considerada la figura con mayor influencia política y económica en el país. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica. Para entender mejor el peso político y económico de Delcy Rodríguez, hablamos con el consultor político y exconsejero de diplomacia de Venezuela, Aldo de Santis, quien ha seguido de cerca la evolución del chavismo. Delcy Rodríguez fue la mano derecha de Nicolás Maduro y forma uno de los tres núcleos de poder político del régimen que ha existido en Venezuela. Hay tres núcleos de poder, uno era Nicolás Maduro, el segundo era Delcy y Jorge Rodríguez, su hermano, que además es el presidente de la Asamblea Nacional, y del otro lado está Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, que componen el ala militar. Rodríguez no solo ha sido una figura política, sino una de las responsables del giro económico que permitió a Venezuela estabilizar precios, flexibilizar controles y tolerar la dolarización de facto. La propia sociedad israelí
es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Ya no se puede rescatar. Y España, que va por el mismo camino, tirando de gasto público, de inmigración y de fondos europeos, con lo que después nos vamos a encontrar con un gigantesco agujero fiscal todavía mayor al que ya existe. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que eso no se puede rescatar. Grecia se podía rescatar, Francia no se puede rescatar, España tampoco. Y como veníamos viendo en el caso del Nasdaq, tenemos una nueva resistencia en los 25.925 aproximadamente, que dudo que pueda trazar la línea mientras estábamos en la pausa publicitaria. 25.925 aproximadamente la resistencia, objetivo que espero para el Nasdaq aún nueva pérdida de los mínimos marcados en la sesión de hoy para la zona de 25.100 aproximadamente. Los 49 están siendo un gran problema, ha intentado cerrar uno de los huecos de apertura. En el caso de, por cierto, el oro dejó un gap al alza también por cerrar, pero le queda otro en la zona de los 510, 520 aproximadamente todavía por cerrar. No, 5.020, 5.030 aproximadamente le queda al oro, uno por cerrar a la baja, cerró uno de ayer, pero dejó también uno arriba, también buenas noticias en algún momento tal vez para los alcistas. Volvemos rápidamente, 4.290 el máximo de hoy, aproximadamente 49.300 para el caso del Dow Jones Industrial, actual 48.996, por lo que no creo que esta, de hecho es una vela horaria, aquellos también que han estado en la academia o que están en la academia saben cómo se llama esta vela y que en el momento de que active tanto a la alza o a la baja podemos esperar un determinado movimiento fuerte. Resistencia, la que comenté ya días atrás, la más importante de todas, 49.725, 49.750. Todo lo que pase por debajo de ese precio, que ya anuncié varias veces, repito, de momento augura en mi análisis, solo en una modesta opinión, 47.700 y por último, otro objetivo a visitar en este caso, que es 46.850 aproximadamente desde estos clavaditos 49.000 que en este momento han marcado. Rápidamente, la zona de los 96 del dólar norteamericano está defendiéndose. Tenemos aquí el hueco que va a cerrar también de 97 aproximadamente el índice del dólar, el DXY, y que también coincide con el del dólar yen que les comenté anteriormente, con una zona de control en 97.27, por lo que el gap que dejó también abierto aquí fue cerrado. Hay vía libre para que el índice del dólar por encima de los 95,60 aproximadamente como zona de soporte, 95,60 esta de aquí, esta zona de aquí, haga que desde aquí vaya a visitar esta zona de 97, haciendo caer el euro dólar y subiendo el dólar yen, entre otras. El VIX, ¿se acuerdan? Les comenté desde este nivel, 16.20, 16.30, que podía ser todavía una leve caída, pero de que las directrices suelen fallar poco y no mienten. Aquí tenemos, también los huecos fueron cerrados en el caso del VIX, 17.54, y tenemos máximos que se marcaron hoy, 18.60. Pero atención con el VIX, porque aquellos que han seguido los programas del cierre de Wall Street, al menos lo que he hecho yo, perdón, esto está mal, no va aquí, saben que espero aún para el VIX y no sé cuál va a ser el detonante, ya eso se lo dejo a otros expertos. Todavía espero el VIX en la zona de 26 y ya saben lo que esto significa. El más cercano, un movimiento hasta los 19,80 aproximadamente en el caso del VIX. Vamos a ver gas natural antes de empezar a responder vuestras preguntas. Este objetivo ya se llegó, 4.52, y desde justo esta zona, por encima del 3.55, actual 3.84, hay otro objetivo nuevamente alcista activado en torno a los $5 aproximadamente desde el 3,84 actual, que mucho les causaba gracia que fuera a cotizar en torno a los 6 en algún momento el gas natural cuando dije que iba a ser el caso. Pero ese es otro objetivo. Aquellos que han estado también siguiendo algunas de las proyecciones que he hecho del petróleo, recuerden esta señal desde el cierre de Wall Street en los 55,30, 55 aproximadamente. Primer proyección alcista, 59 cumplida, y la segunda que arrancaba aquí también en los 58,80 aproximadamente y que termina
¿Dónde es que termina esta? Termina en la zona de los 67, 90, 68. De momento va en camino, ya que marcó un 66.41, 65.35. Hoy el petróleo es noticia en todos lados, pues estaban avisados de que esto era altamente que fuera a pasar. ¿Cuál es la resistencia, el soporte, perdón, más cercano para el petróleo? A ver si logro marcarlo aquí. Es esta zona de control. Un segundo, rápidamente. Y ya paso con vuestras preguntas. Trato de mantener el pulso y solo miro a la izquierda para que no se me pierda. Listo. Listo, creo. A ver. Aquí lo tengo que traer un poquito más sin perder el pulso, porque es muy importante no hacerlo. Ahí. Aquí está el soporte más cercano para antes de que pudiera hacer tal vez una visita a los 62,30 al petróleo. Se encuentra en el 64,30 exactamente a $1.10 y 20 de los precios actuales del 65.29 actual. Y por último, me están pidiendo ya aquí en el chat rápidamente si puedo analizar USD y el peso chileno. Claro que sí. USD CLP. Yo tenía análisis de él. A ver, sí que tenía. Vamos a ver rápidamente que me están pidiendo el peso chileno con el dólar. Recuerden que Colombia, México, etcétera, están todos iguales. Eso sí, mira la televisión local de cada país y todos los presidentes se sacan flores de que es gracias a las gestiones que hacen, cuando no saben que es algo coordinado lo que está pasando con las divisas. Pero bueno, independientemente de eso, mientras la gente siga mirando la tele, ellos tendrán su lugar. De lo contrario, qué coincidencia, México, Colombia, etcétera, todos igual. Pero bueno, vamos a lo que vamos. 862 cotiza en este momento pesos chilenos por cada dólar norteamericano. Está en una zona de soporte muy importante y aquí sí hay una línea que me interesa seguir proyectando y es esta de aquí. Esta de aquí. Esta que creo que va a ser infranqueable. Por lo tanto, coincide justo con esta otra de aquí. No espero para el peso chileno la zona de 840. Es más, desde niveles actuales y con el 840 como soporte a quien preguntaba, espero todavía un rebote que le pueda llevar en algún momento a esta zona de 950 aproximadamente para el caso del peso chileno. Y luego me piden, Javier, un fuerte abrazo, Javier Prada, me acuerdo de ti siempre, claro que sí, espero que estés muy bien. Me preguntas por CES, de la inteligencia artificial. Rápidamente, CES AI, aquí del New York. Vamos a verlo en diario. Un segundo. Aquí hay un pequeño problema con ella. Y te explico por qué, Javier. Porque puede todavía visitar esta zona. La zona del 1.90 actual, 1.95, perdón, 1.95, 1.94, actual 2.26. Cerraría un hueco, de hecho. Desde niveles actuales, creo que todavía puede retroceder a este nivel de 1.94, 95. Si no lo pierde, tendría suerte y podría irse a un 2.88, 2.90 aproximadamente. Si pierde ese soporte, si lo pierde en cierre y apertura diarios, tú ya sabes cómo analizo, se puede ir aproximadamente al 1.25, si no me equivoco. ¿Ok? Ese es para el primer título que me preguntabas y el otro es Micron Technology. Micron Technology. Rápidamente. Del Nasdaq. Esta fue analizada. Los objetivos bajistas que en aquel momento puse fallaron, no salieron, me equivoqué, mil disculpas, pero lo que sí veo que está, al igual que el oro, un par de días atrás dije, y que sigo diciendo todavía, lo que veo que está en una sobrecompra absoluta, por lo que
Soporte para este título, importante, el más cercano, que coincide con 2 sesiones también, 3 de hecho, es este de aquí. El soporte más importante para el título está justo aquí, donde confirmaría en diario la pérdida de la directriz. Aproximadamente los $402, actual 432. Si pierde ese nivel, si no lo pierde, a seguir con la fiesta. Pero si lo pierde, sí podría ir a buscar esta zona de control. La zona de los 295, 300 aproximadamente para Micron Technology, si no me equivoco, que fue lo que preguntabas. Sí, Andrés Gómez, así es. Cuando dije antes que iba a suceder algo y sucede, para ti es toro pasado. Seguimos adelante. A ver qué más preguntas hay. Uno que dice que no lo sabe, Rick. Seguimos. BTC, aquí. Damar Hunt pregunta por CRML. La otra no sé cuál es la que me estás preguntando, intentaré leerlo después. CRML, Critical Metals Corporation. De estas hablé en su momento que podían llegar todavía por encima de los 28, bueno, casi a los $30. Actual 14.32. Advertí que podía ser un movimiento correctivo antes de hacerlo para llegar a este o directamente desde el precio cuando se analizó. Lo sigo manteniendo. Hay un soporte cercano en el 13.20 aproximadamente, pero este título por algún motivo me da que tiene todavía este objetivo en torno a los 30 para visitar. O sea que en el gráfico de momento no tengo mucho más que corregir. Immunity Bio. Immunity Bio. Immunity Bio es esta de aquí. Immunity Bio, ¿de dónde es? Nasdaq. Esta. Wow. Ya estaba en sobrecompra. Vale. Es que es difícil. Bueno, no es tan difícil. La resistencia la veo aquí, en el 6,70. Si no puede con ella, va a ir a cerrar este hueco de aquí. Este sobre todo. Y si no pierde el 3.65, desde aquí podría tener suerte y volver a buscar este 6.70 aproximadamente. Cuidado con este título que parece que no tiene, sí tiene liquidez, pero es altamente volátil, sobre todo después de la última caída. Alguien está deshaciendo posiciones y muy importante. IBRX, Damar, también me preguntas. Ah, no, es esta. Y la otra también. Hablan de Lula. Pirata pregunta, ¿alguien me puede decir qué tal las clases de Montalto? Entra a la Academia de Negocios Televisión y luego evalúas. Luego seguimos, ¿qué pasará con la FED? Aquí, dólar americano, dólar canadiense. Dólar americano, dólar canadiense, 1.3495. Un segundo para actualizar. Esta es. Vale, aquí tengo que ir. Porque hace tiempo que no la analizo. Que no analizo este par. Listo, directriz. Ahora vuelvo con ustedes con el análisis que me han pedido del dólar norteamericano con el dólar canadiense. Vamos a nuestra compañera Valeria con otra última noticia. Sí, Gabriel, acabamos de notar cómo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, acaba de fijar un mensaje en su red social, en Truth Social. Este es precisamente el mensaje del que hablamos, y es que redobla la presión militar. En medio de toda esta escalada creciente con Irán, el presidente de Estados Unidos parece que no rebaja el tono, sino que lo eleva. Trump ha decidido fijar ese mensaje en Truth Social, ese mensaje de máxima dureza y amenazando de alguna manera de nuevo a Irán. Está insistiendo públicamente y también vamos a escucharle a partir de las 10:30, a las 4:30 hora costa este de Nueva York. Veremos si reafirma una vez más ese mensaje que ha dejado fijado en redes sociales, asegurando una enorme armada y liderada por ese portaaviones Abraham Lincoln, que dice se dirige con rapidez, con poder y determinación ya hacia Irán, y advierte de forma explícita que si no hay acuerdo, el próximo
ataque sería incluso mucho peor. Y también vamos con una información de última hora en relación al primer ministro israelí. Benjamin Netanyahu se encuentra este mismo jueves en consultas de seguridad de alto nivel sobre un tema clasificado que, según los informes, se centra en Irán y un posible ataque estadounidense. Las fuentes israelíes señalan que un ataque limitado probablemente no podría derrocar al régimen iraní y que cualquier acción estadounidense podría enfocarse principalmente en instalaciones nucleares y de misiles. Israel, a su vez, anticipa que este ataque iraní de gran envergadura como represalia y asegura ya que va a responder con contundencia. Estas declaraciones de Benjamin Netanyahu, que siguen la advertencia del martes y que afirmaba que Irán enfrentaría un contraataque sin precedentes si atacara a Israel, eco de la postura reciente del presidente Donald Trump que acabamos de repasar. Mientras tanto, las potencias regionales presionan a Washington para poder priorizar la diplomacia y se espera que la decisión final de Estados Unidos se conozca en los próximos días. De momento, ya les estábamos avanzando que vamos a escuchar al presidente Donald Trump haciendo un anuncio histórico esta noche aquí en Negocios Televisión a las 10:30 de la noche, hora central europea. Volvemos con Gabriel Montalto. Gracias. Bueno, nuevamente seguimos con el dólar americano y canadiense, soporte más importante en el 1.34, ahora 1.3497, que preguntaba uno de la audiencia aquí en el chat en directo. Y el objetivo que tengo para el dólar norteamericano y dólar frente al dólar canadiense, este par, está en torno al 1.3990, 1.40 aproximadamente, por diferentes razones de lo que hablé del dólar, de lo que va a suceder y porque estoy haciendo un análisis que ya se remonta con una línea de tendencia del año 2021-2022, lo que me da un poquito más de claridad en lo que estoy diciendo. Si puedes mirarme, David Salcedo me pregunta por la acción Ondas Holding, que es ONDS, rápidamente, ONDS. Uno preguntaba de que qué tal iban los aciertos, etcétera. Aquí no se trata de aciertos o no. Lo que sí comenté en el otro programa era de que muchos de ustedes toman nota de cada cosa que hago y me han pasado de forma privada, compartido aquí los resultados, ¿ok? Hay gente que hasta en algún momento, en el 22, 23, cuando hacíamos los programas del cierre de Wall Street, en aquella temporada, seguían muy de cerca todos los comentarios o análisis que hacíamos. Simplemente haz eso, anota y si falla me lo recuerdas. A ver rápidamente para lo que es ONDS, línea de tendencia. Aquí, perfecto. Hay un tema con este título muy importante. Tenemos una resistencia que creo que está haciendo una presión bastante importante sobre ella. Está en el 13,40, actual 11,33, y es altamente probable que esta resistencia aún le haga visitar esta zona, aproximadamente la zona del 10,20, y que no pierda los 10 una vez que lo hiciera, para poder ir a intentar testear eso y volver a la zona de 15,10. Por lo tanto, especial cuidado. Espero todavía un retroceso a esa base del canal, que era en ese nivel de 10 con algo aproximadamente, que no pierdan los 10 también, importantes del 11,29, para luego sí tratar de ir a la zona de 15, ¿ok? Eso fue para el caso de ONDS. Steven dice que si pido disculpas, sí, claro, soy un ser humano como cualquier otro, pero no para BTC. BTC no pedí disculpas, fue con otro título. Netflix. Creo que Netflix, a ver. Netflix, sí, NFL es Netflix. Ya expliqué, 4 letras es Nasdaq siempre. Wow, y va a presentar resultados. Hablé de una caída en su día, parece que fue más grande. Bueno, rápidamente para Netflix. Un segundo. Soporte que no debe perder. Están sobre venta. Puede haber rebote técnico. Soporte en 82,80 aproximadamente. No, perdón, rectifico rápidamente. Soporte en los 80,50 clavados. Actual 82,78. Si no pierde ese soporte, voy a quitar este FIBO para que no estorbe. Si no pierde ese soporte, parece que hablará en eco, pero no es así, el rebote le podría llevar a los 96,50. Y si lo pierde, esto es lo que le encanta nada.
a mis amigos. Se puede ir a 70,52. Por lo tanto, tienes un nivel clave. Si te gusta por el lado alcista, ten cuidado con ese soporte que no se pierda. Aquellos que esperan una corrección, que esperen en cierre y apertura la pérdida de ese soporte, porque entonces el otro escenario bajista ocurriría. Lo más importante es saber desde dónde pueden dispararse y hasta dónde pueden llegar. Eurodólar ya lo hice. Y Nvidia. Ay, Nvidia cuando estaba de moda. Ya no tanto, ¿verdad? Rápidamente, Nvidia. Ay, Nvidia. Nvidia. Aquí tengo su resistencia. Bastante fiel. Nvidia, resistencia en los 200,40, 200,50, actual 190,66. Objetivo bajista que tengo para Nvidia desde el precio actual y sin que supere ese nivel de 200,40 aproximadamente, se sitúa aquí, en torno a los 150, 151, 155 aproximadamente. Microsoft. Hoy le dieron un golpe a Microsoft. Yo esperaba una caída aquí, no ocurrió, doble techo. Uy, la puerta del gap. Bueno, ¿saben lo que pasa cuando el mínimo se marca o está cerca en la puerta de un gap? Aquí la tenemos. A ver, rápidamente entonces. El soporte está en los 419 aproximadamente, 420. Actual 423,61. Si pierde este soporte, creo que es claro de que va a ir a visitar, cerrando el hueco, a este objetivo que en su día yo había marcado y que todavía lo tiene pendiente en los 319, 320. Si por algún motivo no ocurre que pierda ese soporte, entonces el rebote le llevaría a este nuevo cierre de hueco que está en los 480, 481. Pero atención, que si lo cierra y llega a este nivel, volvería desde allí a buscar este nivel. O sea, de una forma u otra espero un movimiento fuerte de corrección todavía para Microsoft. Moderna tocó 55. No sé por qué me lo dices. Algo en algún momento habrá hablado, tal vez. Había un objetivo alcista en 56,50. Vale, Moderna. Tiene un objetivo alcista más grande todavía. Recuerda que la señal, en mi caso, para Moderna, o el movimiento arrancaba en estos niveles, justo arrancaba en el 28,60 y zona de protección en la zona de, y el soporte, perdón, en la zona de control en torno a los 23, y el objetivo alcista para Moderna estaba en los 80, que de momento parece que está a mitad de camino, por lo que el soporte más cercano e importante para Moderna está en torno a los 39,50-40, desde los 46,78, objetivo en torno a los $80 se mantiene. ¿Puedes ver TTD? Me pregunta Julián Salazar. Teodora. De Trade Desk. ¡Wow! Uf. ¿Y este título? Vaya con este título los saltos que hace la cotización. Y creo que lo había analizado alguna vez, no sé para hablar de qué. Vale, nos toca ir al origen. Ok, entonces, si esto fue 1 y esto es un segundo, y esto es un segundo, espera, aquí está el pico. Posible corrección que todavía tiene pendiente en torno a los aproximadamente los 24, 25 dólares de los 31, 26 actuales. Pero eso sí, una vez que se acerca a esta zona, el posible rebote técnico va a ser interesante porque le va a llevar a la zona de los 61, 62, si no me falla el análisis. ¿Ok? Eso fue para Julián Salazar. Y Byron Espinosa me pregunta por Mufti. Ni idea qué es eso. Mufti. De NYSE. Están sobre venta, al menos en el semanal. Rápidamente, esta línea no la, por supuesto que no la quería aquí.
De lo contrario, mis amiguitos tendrían razón. A ver, ahora sí. Rápidamente. Ok, 88,30 aproximadamente. Peligrosísima porque viene en tendencia bajista continuada. Pero, el problema es que no veo volumen tampoco. En fin, bueno. Lo más cercano que tiene a modo de cuidado, su soporte en la zona de los 84 desde los 88,29. Si no pierde el soporte, lo único bueno que le veo, de momento, el otro día alguien me criticaba de que por qué no veía los fundamentales. Digo, eso es lo tuyo, no sabes que no trabajo con eso. Porque en los fundamentales puedo decir lo que quiero de una empresa, pero el que manda es el precio de cotización real, etcétera. Desde aquí, de tener un rebote, le acercaría a los 115 aproximadamente, que no está tampoco mal, pero lo tienes muy cerca el soporte también para este título Mufti, ¿ok? Segundo, Microsoft ya lo vimos. Un segundo. Me preguntan, petróleo, ¿crees que puede? ¿Quién me pregunta por esto? De nada, Byron. David Salcedo me pregunta, ¿qué? ¿Puede llegar a 8 o 9 dólares o corregir a corto? No sé de qué me hablabas. Ah, NAM. NAM es otra que me dicen que parece que salió bien. Namib Minerals. ¿Qué tal la analicé? Ay, cuando se dibujan líneas que no quiero. Vale. Esto viene de un análisis de la semana pasada bueno, no sé de cuándo, del 270 para NAM y que mantenía un objetivo en torno a los 10.90 con una zona de soporte cuando me la pidieron y me la preguntaron que estaba muy bajita, estaba en el 1.60, 1.50. Nada que rectificar. Yo creo que de momento lo voy a medir aquí rápidamente y ya amplío el gráfico porque creo que ya estamos en el final del programa. Hasta aquí puede llegar, 12,50 aproximadamente el título, si no pierde ese soporte que en su día comenté. Y lo voy a poner en horario porque ahora recuerdo este título que era muy difícil de analizar por el tema de la gran caída que tuvo. NAM. No es para cosas nuevas, NAM. Desde aquí fue que marqué la posible entrada, sí, en el 250, 260, actual 5,46. Señoras y señores, querida audiencia, ha sido todo por el día de hoy para este programa de día jueves 29 de enero de 2026 para el cierre de Wall Street. Recuerden, en aproximadamente 90 minutos, nuestro amigo Donald Trump, a ver qué nos dice, y rápidamente nos vamos a Publi. Quédense, nos vamos a publicidad, quédense aquí en Negocio Televisión, porque seguramente mis compañeros tienen mucho más para contarles y mantenerles al día. Hasta la próxima, cuídense.